Hola a todos, en el tutorial de hoy vamos a hacer paso a paso y en goma eva esta máscara del personaje de Tobi, de Naruto. Os cuento un poco antes de comenzar. Mi intención para este prop es usarlo a modo decorativo, pero si vosotros lo quisierais usar para un cosplay, deberíais completar la parte trasera para que os cubriera parte de la cabeza. Dicho esto, que cada cual lo haga como más le apetezca y vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a iniciar con los patrones y como siempre encontraréis en la cajita de descripción un link de descarga gratuito. Tan solo los vais a tener que imprimir y recortar. Aquí tenemos las 4 piezas enumeradas alfabéticamente y con los números que tendremos que hacer coincidir al montar. Vayamos a por los materiales. Como os he dicho, vamos a utilizar únicamente goma eva. Voy a estar usando estas baldosas que prácticamente podéis encontrar en cualquier bazar y que tienen un lado rugoso y otro completamente fino. Situaremos los patrones sobre el material y vamos a trasladar su contorno con un bolígrafo. No os descuidéis de marcar tanto la letra y número de la pieza como las líneas que hacen de guía y que usaremos más adelante. Cuando las tengamos todas marcadas, podemos tomar un cúter y recortar con cuidado. ¡Listo! Ya lo tenemos todo preparado para comenzar con el montaje. Para facilitar la unión entre las piezas vamos a deformarlas primero y esto lo haremos con un secador de pelo o, idealmente, una decapadora. Calentad la pieza a máxima potencia y usad vuestras manos para curvarla hacia el interior. Aquí podéis ver un poco la diferencia, así pues haremos lo mismo con todas las demás. Cuando las tengamos todas podemos ir a por cola de contacto. Vamos a aplicar una fina capa de cola en las dos superficies que queramos pegar y vamos a esperar que no esté pegajosa al tacto. Yo empiezo por los cortes que hicimos, así nos será más fácil. ¿Recordáis las guías que dibujamos? Bien, las vamos a usar para unir el foam. Nos vamos a asegurar de que al pegar se encuentren entre ellas. ¡Listo! Ahora a por lo grande. Cola de contacto de nuevo y a unir siguiendo las guías y la numeración. Por ejemplo, en este caso, los dos bordes con el número 3 van juntitos. Y continuamos. Aseguraros de hacer una buena presión con los dedos para que las uniones queden bien firmes. Al terminar vais a obtener una pieza como esta. Como os podéis fijar, la máscara todavía no es muy perfecta y es que debemos deformarla para que sea como nosotros queramos. Pero es muy importante que esto no lo hagamos hasta que la cola de contacto seque al completo. Básicamente se nos podrían deshacer las uniones. Entonces lo que voy a hacer es esperar toda la noche y continuar mañana por la mañana. Ahora sí, vamos a por ello. De nuevo, aplicaremos el calor del secador en abundancia y usaremos las manos para deformar la pieza hasta que adapte un aspecto mucho más ovalado. Así, como podéis ver, conseguiríamos una base perfecta en la que poder trabajar. Este paso es opcional, pero yo soy bastante perfeccionista. Voy a tomar una herramienta rotatoria o Dremel con un cabezal para lijar madera para rebajar todos los bordes de las uniones que hicimos, sobre todo en caso de que no hubieran quedado muy bien. De este modo me aseguro de tener una base completamente lisa. Ahora recuperamos las baldosas amarillas para dibujar en ella un rectángulo de 4 centímetros de grosor que también vamos a tener que cortar. Cuando lo tengamos lo podemos deformar con el calor del secador para doblarlo un poquito y facilitar el siguiente paso, que será pegarlo usando más cola de contacto. Si os fijáis, ocupa exactamente la parte superior de la máscara y llega hasta la línea que divide la mitad de esta.
Vayamos ahora por una lámina de goma eva delgada. Este paso también es opcional, pero personalmente no me gusta que se vean las líneas de las uniones, así que voy a tratar de ocultarlas. Lo haré calentando el foam con el secador y deformando la lámina contra la máscara. Cuando toma un poco de forma, marco los bordes, justo lo que quiero pegar con cola de contacto usando un bolígrafo, y voy a comenzar a pegar poco a poco. De nuevo, para toda la máscara os recomiendo usar cola de contacto y no cola caliente de la pistola. Así pues, tras pegar con cuidado la superficie, voy a repetir el proceso. Voy a deformar con el calor del secador y voy a pegar un trocito más con más cola de contacto. Pasito a pasito, trozos pequeños, sin querer correr. Este proceso me duró aproximadamente toda una tarde, pero creo que marca la diferencia. Es inevitable que llegados a cierto punto se os creen arrugas, entonces lo que hago es lo siguiente. Corto la arruga a lo largo y retiro tiras de material poco a poco hasta que consigo pegar las dos piezas rectas con el corte en medio. Este corte no me importa mucho porque más tarde lo ocultaré, pero es mucho menos evidente que las líneas que cruzaban la máscara por completo. Tras recortar el sobrante y mucho trabajo, nos hemos quedado con algo así. Y del mismo modo que hice con anterioridad, voy a tomar la herramienta rotatoria para rebajar los bordes en los cortes que tuve que hacer. Esta vez, tras pasar el cabezal para lijar madera, cambio a un cabezal para lijar de piedra y cuando lo tengo, aplico el calor del secador para sellar un poquito el foam. ¡Lista! Nuestra base está completamente terminada y ya podemos darle vida al personaje. Ahora nos tocará tomar buenas imágenes de referencia y un lápiz para empezar a dibujar la máscara. Cada persona puede que tenga más o menos habilidad en este paso, pero es precisamente esto lo que hará que al final cada una de nuestras máscaras sea única y tenga un toque propio, ni mejor ni peor. Ahora, mientras me veis dibujar y pasar a bolígrafo todas estas líneas, os invito de forma muy rápida a dar un like al vídeo si os gusta, si lo encontráis útil, si os agradan este tipo de patrones y tutoriales. Y también os invito a suscribiros al canal, aquellos que seáis nuevos, ya que cada viernes cuelgo manualidades de diferentes estilos. Dicho esto, aquí tenéis el resultado de un buen ratito de trabajo del dibujo de la máscara de Toby. Así es como me quedó y creo que vosotros incluso podríais hacerle los ojos un poquito más pequeños. Nos toca ahora tomar de nuevo un cúter afilado y con mucho cuidado de no rebanarnos un dedo, vamos a retirar los ojos y el agujero en la cabeza. Y si sois tan delicados como yo, podéis incluso recuperar la Dremel para lijar el interior de estos ojos y que queden unos bordes pues un poco mejor. Así no nos da el toque. ¡Voilà! Llegados a este punto podríais imprimir la pieza y empezar a pintar, o si como yo queréis darle un pelín más de textura, podéis imitar mi siguiente paso. Simplemente quiero que sepáis que es opcional. Voy a tomar un pirógrafo con una punta redondeada para marcar todas las líneas que hice a bolígrafo. Realmente cuando más tarde termino pintando la pieza en negro este detalle no se percibe demasiado, pero sí que ayuda mucho a saber dónde pintar y quieras o no siempre aporta un poco de volumen. Así nos quedaría tras terminar con toda la máscara, pero todavía no guardaré el pirógrafo. Voy a usar un cabezal mucho más fino para crear algunas grietas en la máscara. Esto evidentemente podéis no hacerlo, es absolutamente a gusto personal. Lo que sí que me ayudará es a ocultar las líneas de los cortes que hicimos al pegar la segunda capa de foam y que tampoco me gustaban demasiado. Como detallito final, antes de pasar a lo siguiente,
lo que haré será pegar un cuadradito pues muy delgado de foam en el agujero de la parte superior de la cabeza, también con cola de contacto. De este modo habremos terminado la construcción de la máscara al completo y podemos pasar a la pintura. Antes de pintar necesitamos imprimar la pieza. Para los nuevos, la goma eva es muy porosa, así que absorbe muchísimo. Necesitamos tapar estos poros, hacer que la pintura se deslice mejor, que se mantenga más tiempo, etc. Y esto lo hacemos con el imprimado. Os doy de entre todas las opciones, que en realidad son muchísimas, dos en concreto, siempre las mismas, unas 4 capas de cola blanca para madera, o a mi elección unas 5 capas de látex vinílico. Como veis tengo un pote muy grande desde hace más de 4 años que quiero gastar, así que es lo que yo usaré. Aplicaré la imprimación con un pincel sobre la máscara, una capa fina y dejaré secar. Repetiré y dejaré secar. Así aproximadamente 4 o 5 capas. Aquí ya lo tengo todo seco, 4 capas por delante y por detrás, y vamos a pintar. Esta máscara será súper sencilla. Lo único que necesitamos para empezar es pintura en spray de color blanco y de efecto brillo gloss mucho mejor. Le haré unas 3 capas. ¡Listo! Ahora pintura acrílica de color negro y un pincel muy fino. Voy a comenzar con el interior de los agujeros para los ojos y el de la cabeza. A continuación, más negro para reseguir todos estos detalles que marcamos o no con el pirógrafo. Y además el interior de la máscara también preferí dejarlo completamente negro, pero blanco también os valdría. Y por último gris para todas las grietas. Y ya tendríamos la máscara de Toby terminada. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que lo encontréis útil, que podáis ponerlo en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!